Un saludo cordial. Vamos a continuar con la semiología del sistema gastrointestinal y hoy vamos a tocar un síntoma muy importante dentro de la patología gastrointestinal, como es la diarrea. Las diarreas y las infecciones respiratorias agudas han sido las dos causas más importantes de la mortalidad infantil en los niños menores de 5 años. Hasta antes que se empiece a utilizar la vacuna contra el rotavirus, pues la mortalidad era muy elevada en los niños menores, fundamentalmente de los 2 años. Desde el momento en que se empezó a utilizar la vacuna contra este virus, ha disminuido sustancialmente la incidencia de diarrea infantil. Sin embargo, sigue siendo un problema importante de salud pública, obviamente no solamente en los niños, sino en los adultos. Es una causa no solo de consulta en la atención primaria de salud, sino que también es un motivo muy importante de internación en los servicios de medicina interna. Es una causa de consulta en los servicios de guardia. Por lo tanto, sigue siendo un síntoma extremadamente importante la diarrea. Cuando uno habla de diarrea, hace referencia a aquellas deposiciones con una disminución en su consistencia, con un aumento del contenido de agua, un aumento de la frecuencia habitual o una evacuación demasiado rápida de las heces excesivamente fluidas. La diarrea expresa un cambio en el hábito intestinal normal de una persona, con aumento en el número de evacuaciones diarias, disminución en la consistencia de las heces o ambos. Hay un aumento en el peso de las evacuaciones a más de 200 gramos por día. Hay una sinonimia que se utiliza mucho en la diarrea. Sigue siendo utilizado el término gastroenteritis aguda o gastroenterocolitis aguda. La Organización Mundial de la Salud define a la diarrea como aquella situación en la que el enfermo tiene más de 3 deposiciones al día o más de una deposición, pero con presencia de moco o sangre. La gastroenteritis aguda es un proceso diarreico de menos de 2 semanas de evolución que se acompaña a veces de vómitos, pero también pueden estar ausentes los vómitos y de dolor abdominal. En esta diapositiva se muestra que la diarrea se la puede dividir de acuerdo a la evolución en diarrea aguda, cuando el paciente tiene deposiciones con una duración menor a 2 semanas, diarrea persistente cuando esa diarrea se prolonga entre 2 a 4 semanas, y hablamos de una diarrea crónica más cuando se prolonga más de 4 semanas. Fisiopatológicamente pudiéramos decir que la diarrea es la manifestación de un mecanismo que consiste en la ruptura del equilibrio entre lo que es la absorción y lo que es la secreción intestinal. Una deposición diaria mayor a 200 gramos al día, un 70-95% de agua.
Por lo tanto, los pacientes la perciben como un aumento del volumen, de la fluidez o la frecuencia de sus deposiciones. Por esa razón es que el síntoma diarrea es extremadamente o relativamente fácil de diagnosticarlo. Dentro de la clasificación evolutiva, como hemos dicho anteriormente, aguda cuando es menor a 14 días, persistente entre los 15 y los 30 días y crónica cuando es mayor a los 30 días. En cuanto a la etiología de la diarrea, hay muchas causas de diarrea. Sin embargo, la causa más frecuente de diarrea es de naturaleza infecciosa. Y dentro de esta naturaleza infecciosa son los virus los más frecuentes que causan diarrea, fundamentalmente en la población infantil, un 65%, de origen bacteriano en un 20% y de origen parasitario en un 10%. Sin embargo, otra causa importante de diarrea, que esto hay que advertirlo cuando se hace la anamnesis en el paciente que consulta por la diarrea, es la transgresión alimentaria o lo que se llama la intoxicación alimentaria. La intolerancia dietética, por ejemplo, cuando el paciente tiene intolerancia a la lactosa por falta de una enzima, el paciente consume leche, por ejemplo, y empieza con las deposiciones diarreicas. Hay muchos medicamentos que pueden provocar diarrea, por lo tanto es muy importante que cuando uno está haciendo la anamnesis hay que investigar, hay que preguntar qué tipo de medicamento toma el paciente. Un medicamento muy frecuente que lo utiliza la gente cuando está estreñida, por ejemplo, es la leche magnesia. Los productos de los antiácidos con magnesio o los productos que se utilizan cuando está estreñido el paciente, que son productos a base de magnesio. Estos producen diarrea. Hay muchos antibióticos que también están implicados como causa de diarrea. Por ejemplo, la vancomicina, la clindamicina, la ciprofloxacina, el ácido clavulánico, pueden provocar diarrea y fundamentalmente lo hacen en el adulto mayor. Los digitálicos, la digoxina, por ejemplo, puede provocar diarrea. Los diuréticos, la colchicina, los antiácidos con magnesio pueden provocar diarrea de tipo osmótica. La metformina, que es una droga muy utilizada en la población diabética, también suele producir. El Orlistat, que es una droga para la obesidad. Las sales de oro, y hay sustancias químicas como el alcohol, el sorbitol, pesticidas pueden provocar diarrea. Por lo tanto, cuando uno hace la anamnesis de un paciente que viene, fundamentalmente un adulto, cuando viene a la consulta por diarrea, hay que investigar todos estos qué medicamentos toma el paciente para saber si de alguna forma está implicado el medicamento. Y finalmente hay causas extradigestivas, es decir, son causas funcionales que pueden provocar diarrea, como las infecciones urinarias, la neumonía, alergias alimentarias, el infarto agudo de miocardio. Pero hay otras causas funcionales que se las llama funcionales en realidad, que se producen por hipermotilidad, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, que es muy frecuente fundamentalmente en las mujeres, en la que la paciente
tiene periodos de diarrea y tiene periodos de estreñimiento. El hipertiroidismo también está implicado como una causa funcional de diarrea, por lo tanto, se necesita un buen ojo clínico para definir, para advertir, para ponerle un apellido a esa diarrea. Por lo tanto, es fundamental hacer una buena historia clínica. Entonces, la diarrea aguda, dentro de su etiología, estas son las 3 causas más frecuentes de diarrea. Dentro de la etiología viral, fundamentalmente en los niños menores de 2 años, la causa más frecuente son los rotavirus. Desde que empezó a utilizarse la vacuna contra este virus, contra el rotavirus, que empieza a darse a los 2, a los 4 y a los 6 meses, prácticamente ha disminuido sustancialmente la incidencia de diarrea. Dentro de la naturaleza bacteriana, uno de los microbios que más frecuentemente está asociado a diarrea es por la Escherichia coli. Hay varios tipos de Escherichia coli: la enterotoxigénica, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva, la enteropatógena, la enteroagregante. En segundo lugar está la salmonela, la shigella, el vibrio colérico. Entonces, todos estos microbios pueden producir diarrea. El Staphylococcus aureus, que puede causar, a través de la toxina que produce, que ya está preformada, puede provocar una diarrea aguda, tipo intoxicación alimentaria. Es muy frecuente que cuando uno consume un alimento contaminado con Staphylococcus aureus, el mecanismo fisiopatológico de la diarrea es por la toxina que elabora este microbio. La principal causa parasitaria de diarrea, fundamentalmente en los niños, es la Giardia lamblia, la Entamoeba histolítica. La Isospora bell y el Cristosporidium son parásitos muy frecuentes que provocan diarrea en la población con VIH-Sida. Por lo tanto, ha de depender el contexto clínico para que yo pueda orientarme cuál es la etiología de la diarrea. El Clostridium difficile, por ejemplo, es una bacteria que está asociada a diarrea por el uso crónico de antibióticos. Sin embargo, la causa más frecuente de diarrea es de naturaleza infecciosa. Los mecanismos por los cuales la diarrea infecciosa provoca este síntoma de la diarrea es por estos 4 mecanismos. Por adherencia, por ejemplo, la E. coli enterotoxigénica utiliza sus pilis, al igual que el vibrio colérico utiliza sus adhesinas, la Giardia lamblia utiliza sus flagelos y la E. coli es por enteroadherencia. Otras bacterias producen diarrea a través de las toxinas que elaboran. Típicamente la E. coli tiene una variedad que es la enterotoxigénica, que por este mecanismo produce diarrea. El vibrio colérico, el Campylobacter jejuni, por este mecanismo producen diarrea. Pero otras bacterias producen invasión del enterocito. Mismo dentro de la E. coli hay una variedad que es la enteroinvasiva, como la shigella, producen invasión, dañan a los enterocitos. La salmonela, la Yersinia enterocolítica, el Campylobacter, la Entamoeba histolítica. Y hay otro mecanismo dentro de la diarrea infecciosa que es a través de la citotoxicidad. Por ejemplo, el Clostridium difficile, la Shigella dysenteriae y la E. coli enterohemorrágica,
que puede producir el famoso síndrome urémico hemolítico. El cuadro clínico nos orienta para que el médico pueda orientar el agente patógeno. Por ejemplo, cuando el microbio es un Staphylococcus aureus, que típicamente es el microbio más frecuente que produce las famosas intoxicaciones alimentarias. La persona consume un alimento contaminado. Los síntomas aparecen a la hora o a las 6 horas, con náuseas, con vómito, la diarrea. Y eso es por la ingestión de alimentos contaminados, como por ejemplo el jamón, si el alimento contiene pollo, pasteles, los huevos. Entonces, importantísimo es saber, cuando uno está frente a un enfermo con diarrea, investigar cuál ha sido el contexto, en qué contexto se ha producido la diarrea. Hay que investigar qué alimento consumió horas antes o días antes, porque esto nos va a permitir orientarnos en qué tipo de microbio. Fisiopatológicamente son 4 los mecanismos que ocasionan diarrea. Por un mecanismo osmótico, la diarrea osmótica, la diarrea secretoria, la diarrea exudativa y la diarrea por un aumento de la motilidad intestinal. Estos son los 4 mecanismos que producen diarrea. La diarrea osmótica, un ejemplo de diarrea osmótica es aquella que se produce en el contexto de un enfermo, de una persona que empieza a tomar laxante cuando está estreñido. Por ejemplo, si toma en exceso de laxante, tipo productos que tengan magnesio, es muy común y corriente que la gente acuda a una farmacia y se automedique con la leche magnesia, por ejemplo. Cuando se toma en forma, es decir, en una dosis que no es la adecuada, se produce una diarrea de tipo osmótica. Los antiácidos que contienen también sulfato de magnesio pueden provocar una diarrea de tipo osmótica. El mecanismo por el cual se produce la diarrea es por un aumento en la cantidad de agua que pasa por el intestino. Los síndromes de malabsorción y la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, el déficit de disacaridasa, son ejemplos de esta diarrea de tipo osmótica. Característicamente la diarrea osmótica cesa con el ayuno, es decir, el paciente deja de consumir alimento y la diarrea va a pasar. Generalmente son de un volumen menor a 1 litro por 24 horas. El pH fecal es menor a 5. La cantidad si uno pide una medición del sodio en las heces, es menor a 70 miliequivalentes por litro. Y tienen tendencia a la hipernatremia. Entonces, característicamente, las diarreas de tipo osmótica tienen esa característica que cesan con el ayuno. En cambio, la diarrea de tipo secretoria, o llamada también por intoxicación alimentaria, es producida por estos microbios, y a diferencia de la diarrea de tipo osmótica, no ceden con el ayuno. O sea, el paciente persiste con la diarrea. No es una infección, en realidad es una intoxicación, y se debe a que los microorganismos pueden secretar enterotoxina, y estas enterotoxinas son las que se adhieren a la superficie del enterocito y provocan la diarrea.
Este tipo de diarrea asociada a los antibióticos, inicialmente se pensaba que solamente era algunos antibióticos que producían este tipo de diarrea, pero se ha visto que hay muchos antibióticos que pueden provocar este tipo de diarrea. Generalmente, el contexto en el que se produce la diarrea asociada a antibióticos es aquel paciente que está internado, es decir, es una diarrea intrahospitalaria y ocurre por sobrecrecimiento bacteriano. La clínica es variada, desde una diarrea leve hasta una diarrea grave, porque puede ser una diarrea disenteriforme, es decir, con dolor, con distensión abdominal. El paciente puede estar tóxico, ya esto es lo que se llama la colitis pseudomembranosa. Y la causa de esta diarrea asociada a antibióticos es por el crecimiento del Clostridium difficile. El diagnóstico se confirma por la presencia de la toxina en las heces o cuando el gastroenterólogo le hace una colonoscopía con el hallazgo de unas placas adherentes amarillentas y con el estudio histológico. No solamente aquí está implicado, hay que investigar si el paciente no estaba tomando vancomicina, ciprofloxacina, el ácido clavulánico, que es un inhibidor de las beta-lactamasa, puede estar implicado en la diarrea asociada a antibióticos. Y el tratamiento que se hace es a través del metronidazol, que se puede dar oral o por vía endovenosa, o la vancomicina. La diarrea en pacientes con VIH-Sida es una presentación muy frecuente del paciente con VIH-Sida que se interne por un episodio diarreico. Estos episodios de diarrea tienen, es decir, las causas de esa diarrea no son los gérmenes comunes y corrientes. Generalmente las infecciones son de tipo oportunista, que no se las ve en pacientes inmunocompetentes. Uno de los protozoarios más frecuentes que causa diarrea en el paciente inmunodeprimido, el paciente con VIH-Sida, es el Cryptosporidium o la Isospora belli. Es decir, no son microorganismos comunes y corrientes, y generalmente son diarreas persistentes, no son diarreas de evolución aguda. Por lo tanto, un paciente joven, sexualmente activo, que viene a la consulta de emergencia o a la atención primaria de salud con historia de diarrea persistente, hay que sospechar que esté inmunodeprimido por el VIH o SIDA. Otra de las causas de este tipo de diarrea persistente, aquella que sobrepasa el rango de lo agudo, puede ser el síndrome de intestino irritable, puede ser un hipertiroidismo y puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero no hay que perder de vista, hay que tener siempre en cuenta el VIH. Es muy frecuente que los pacientes con VIH debuten con episodios de diarrea. El hipertiroidismo, el colon irritable y la diabetes mellitus pueden provocar diarrea de tipo funcional, sin necesidad, es decir, no es una diarrea de naturaleza infecciosa, sino es por un aumento, por un mecanismo que traduce un aumento del peristaltismo intestinal. ¿Cómo yo voy a estudiar a un paciente con diarrea? En la anamnesis hay que rescatar el antecedente de la ingesta de alimentos. O sea, el médico tiene que averiguar, tiene que preguntar qué alimentos ha consumido horas antes o días antes.
La forma de comienzo de la diarrea es importante. Si es una diarrea de inicio brusco, en el que el paciente se acuerda muy bien que la noche anterior él ha podido consumir una noche anterior algún alimento y los síntomas le aparecieron a las 4 horas, entonces lo más probable es que haya sido una intoxicación alimentaria. El tiempo de evolución es muy importante porque nos va a definir si es una diarrea aguda, si es una diarrea por una intoxicación alimentaria. Generalmente cuando es por una intoxicación alimentaria, la clásica intoxicación alimentaria por la toxina del Staphylococcus aureus, los síntomas aparecen a partir de las 4 horas. Habitualmente no hay fiebre. Es una diarrea de tipo secretoria. No hay moco, no hay sangre en la materia fecal. Y es autolimitada. Prácticamente la mayor parte de los enfermos no necesitan antibiótico y lo único que necesitan es una hidratación. El cuadro clínico se va a resolver antes de las 48 horas. Es una diarrea en realidad simple. En cambio, aquella diarrea que se prolonga por más de 48 horas y que cursa con fiebre, la presencia de la fiebre ya indica que no debe ser una simple intoxicación alimentaria, debe ser una diarrea de naturaleza infecciosa de tipo secretoria. Los vómitos son muy frecuentes cuando es intoxicación alimentaria. El tipo y el número de deposiciones es muy importante en la valoración del paciente con diarrea. Hay que investigar si la diarrea se acompaña de pujo, si se acompaña de tenesmo, si se acompaña de moco, de estrías de sangre. Importante es saber si estaba con algún tratamiento antibiótico, porque ya sabemos que hay una diarrea asociada al uso crónico de antibióticos. La calidad y la cantidad de los líquidos aportados también es importante en la valoración. Entonces, todos estos elementos nos interesan en la evaluación del paciente con diarrea. El examen físico debe estar orientado fundamentalmente a valorar la severidad de la diarrea. Y lo que el médico busca, lo que el pediatra, por ejemplo, busca en un paciente cuando es una diarrea aguda, son los signos de deshidratación. Porque la principal complicación de una diarrea, cuando es grave, es la deshidratación. La deshidratación lo lleva al estado de shock y lo lleva a la muerte al niño. Peor si es un niño que está en el fondo desnutrido. Tiene más riesgo de morirse cuando está desnutrido. Per se ya es una situación que agrava el estado de la diarrea. Por lo tanto, en el caso de la diarrea en el paciente pediátrico, lo que valora el médico pediatra es la severidad de la diarrea y busca signos de deshidratación, como ser el signo del pliegue. Exploración del abdomen es fundamental para saber si hay distensión abdominal. Hay que investigar cómo están los ruidos hidroaéreos, si están aumentados o están ausentes. El tacto rectal es importante, se evalúa el sensorio. El rash cutáneo puede verse en diarreas por virus o por salmonela. Por lo tanto, el 70% del diagnóstico de un paciente con diarrea para etiquetar en realidad el contexto de la diarrea se hace a través de la anamnesis y el examen físico. Pero sin embargo, fundamentalmente es la anamnesis. Hay que analizar bien el contexto clínico. ¿Es un paciente que viene de afuera o es un paciente que está internado y empieza con diarrea? Obviamente que la mayor parte de los pacientes con diarrea son ambulatorios, vienen de afuera, vienen a la consulta de atención primaria de salud o al servicio de emergencia.
Por lo tanto, el contexto clínico es importante para saber, para ponerle un apellido a esa diarrea, si es una diarrea aguda, si es una diarrea persistente, si es una diarrea crónica. Porque el enfoque de una diarrea crónica es diferente al enfoque clínico del paciente con diarrea aguda. Un paciente con diarrea crónica, aquel paciente que tiene historia de más de 4 semanas de diarrea, debe hacernos pensar ya en patologías crónicas, y una de ellas, la que habíamos dicho anteriormente, diarrea persistente en un paciente joven con actividad sexual. Hay que pensar de que sea un VIH. Otra situación es el síndrome de colon irritable, el hipertiroidismo, inclusive la cetoacidosis diabética puede provocar diarrea. La insuficiencia suprarrenal también puede provocar diarrea. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, que es de dominio del gastroenterólogo, tipo la colitis, es decir, la enfermedad de Crohn, la ileitis terminal. Estas son enfermedades inflamatorias intestinales que tienen una evolución crónica. Por lo tanto, importante es ubicarse en el tiempo. El médico tiene que discriminar bien si es una diarrea aguda, si es persistente o si es una enfermedad crónica. Por lo tanto, cuando yo hago la anamnesis, cuando yo evalúo a mi enfermo, me interesa la periodicidad. La periodicidad de la diarrea no solamente nos sirve para catalogarlo si es una diarrea aguda, persistente o crónica. Nos sirve para ver la evolución. Si es una evolución favorable, cuando yo lo interno al enfermo, yo tengo que evaluar si el número de deposiciones está disminuyendo o persiste. Por esa razón es importante analizar bien la periodicidad. La presencia de moco, pus, la presencia de pujo o tenesmo, esto nos indica que es una diarrea de tipo disentérica, que puede ser por Shigella o puede ser por entamoeba histolítica. Es decir, también la Escherichia coli puede provocar, o la salmonela puede provocar una agresión importante dentro del colon, y por esa razón es un aspecto importante el valorar si la diarrea tiene moco o tiene sangre. El ritmo horario es importante, la intensidad, es decir, semiológicamente hay diarreas de volumen alto, de alto volumen, y hay diarreas de volumen disminuido, es decir, no son abundantes. Las diarreas abundantes generalmente son las que afectan, diarrea alta, que también se llama, es la diarrea que afecta al intestino delgado, y la diarrea baja, de poco volumen, es la diarrea que afecta al colon. El carácter de la deposición hemos dicho, si tiene moco, si tiene sangre. Una deposición si tiene bastante burbuja de grasa, es decir, si es grasosa, es porque indica un síndrome de mala absorción, es decir, la esteatorrea, que es la presencia exagerada, abundante de grasa en la materia fecal, y que uno la advierte porque cuando uno mira el inodoro se nota bastante bien esa capa de grasa que hay. Importante es investigar eso, porque generalmente la esteatorrea indica que hay un síndrome de mala absorción. El modo de comienzo de la diarrea también es importante. Si el paciente advierte que la diarrea empezó, o el cólico abdominal, porque generalmente cuando es una intoxicación alimentaria por una toxina ya preformada, típico del Staphylococcus aureus, el paciente empieza con cólico abdominal. Los síntomas asociados es importante, la constipación, la fiebre. Generalmente la fiebre, la presencia de fiebre en un paciente con diarrea indica que es una diarrea de tipo secretoria, que hay
una diarrea que hay un compromiso infeccioso. En cambio, en la intoxicación alimentaria habitualmente produce diarrea de tipo simple y no es común que haya fiebre. En cambio, la fiebre generalmente ocurre cuando la diarrea es de tipo secretoria. Pujo y tenesmo le ponen un sello a que la diarrea afecta el intestino grueso, al colon, a la sigma, al colon, al recto. Entonces eso indica, y son diarreas de bajo volumen. El paciente hace cada rato, tiene esa urgencia de ir a hacer del cuerpo, pero hace poco, es de bajo volumen. Como decíamos anteriormente, la evolución es importante, saber si es una diarrea aguda o saber si es una diarrea crónica. Por lo tanto, este es un algoritmo de orientación diagnóstica en un paciente con diarrea. Hay que investigar si hay historia de que consume algunos fármacos antibióticos, pero también cualquier otro fármaco, como hemos dicho, hay muchos fármacos que pueden provocar diarrea. El alimento, ¿qué alimento consumió horas antes o días antes? Es muy frecuente que al consumir pescado, por ejemplo, el paciente pueda, si el pescado estaba contaminado, o si es una ensalada, por ejemplo, que consumió y estaba ya contaminada con la toxina, el paciente empieza con los síntomas después de las 4 horas. La presencia de fiebre y la presencia de sangre o de moco, esto indica un proceso enteroinvasivo. Si bien no es lo más frecuente que los médicos pidan el coprocultivo, pero es mandatorio hacer un coprocultivo, sería necesario para identificar qué tipo de bacteria es la que está causando esta diarrea de naturaleza infecciosa, aunque habitualmente puede deberse a una salmonela, una shigella, una E. coli enteroinvasiva o enterohemorrágica. La ausencia de la fiebre o la ausencia de moco o sangre en las heces indica que la diarrea es por una intoxicación alimentaria. Si la diarrea es mayor a 12 horas de ingesta, esa intoxicación alimentaria debe deberse a un proceso enteroinvasivo. Entonces, no es acá por una simple enterotoxina, debe ser una diarrea de tipo secretoria. Pero si es menor de 12 horas, nuevamente entramos en esa posibilidad de que sea no más una diarrea secretoria, pero por toxina, que puede ser la toxina estafilocócica o puede ser la toxina por la E. coli, porque hay la E. coli enterotoxigénica. Y estas diarreas son de evolución autolimitada, no superan las 48 horas. Por lo tanto, un elemento que nos hace pensar que a la diarrea hay que tenerle respeto porque debe ser una diarrea porque ha habido una invasión de los enterocitos, es cuando hay fiebre, cuando hay sangre en las heces o cuando hay moco en las heces, y siempre y cuando esta fiebre o la presencia del moco y la sangre permanezcan más allá de las 48 a 72 horas, porque la intoxicación alimentaria se resuelve antes de las 48 a 72 horas. Entonces, esta diarrea sí amerita el uso de antibióticos. Por lo tanto, ¿en qué casos? Además, el elemento fundamental en el manejo del paciente con la diarrea es la hidratación. Es recuperar, es impedir que se deshidrate el enfermo. Y este objetivo es el más importante, fundamentalmente, en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. Porque un paciente joven o un adulto joven puede tolerar la deshidratación, es decir, la hidratación puede que no progrese a un estado de shock, pero
aquel paciente pediátrico menor de 5 años o menor de 2 años, lo que más hay que cuidar es que el niño se deshidrate. Siempre ha sido un problema, siempre se ha debatido cuándo dar antibiótico en el paciente con diarrea. Entonces uno debe sospechar de que hay una diarrea de tipo infecciosa, fundamentalmente en ese paciente que la diarrea persiste más allá de las 72 horas, cuando hay fiebre, cuando hay presencia de moco, cuando hay presencia de sangre en la materia fecal. Obviamente, en los pacientes adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, casos graves de diarrea del viajero, porque no están acostumbrados a estar expuestos a un microbio que no es parte de su microbiota. Entonces en esos casos se utiliza antibiótico. Podemos utilizar quinolonas, que es muy efectiva contra la mayoría de los microbios, pero también podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación. Hay que tener precaución con la E. coli, la enterohemorrágica, porque en los niños puede provocar este síndrome hemolítico urémico. El uso de los antidiarreicos debe reservarse solamente para aquellos casos de diarrea que no cursan con fiebre y que no cursan con moco y con sangre. Uno de los antidiarreicos más utilizados es la loperamida. La loperamida es un agonista opioide que el efecto fundamental es disminuye la motilidad, retrasa el tránsito intestinal y por esa razón mejora la absorción de agua y electrolitos. La loperamida viene en comprimidos de 2 miligramos y debe darse 2 comprimidos de entrada y 1 comprimido después de cada deposición. Pero solamente se reserva este producto solamente para aquellos casos de diarrea que no cursan con fiebre o que no cursan con moco y con sangre. Es una droga muy buena para los casos de diarrea. Entonces, determinar la presencia de la diarrea, es importante definir la frecuencia, la consistencia. Hay que evaluar el estado de hidratación, la duración de la diarrea y la presencia de sangre en las heces. Importantísimo es eso en el proceso de evaluación del paciente con diarrea. Cuando uno habla de diarrea, está hablando de saneamiento básico. Es decir, el paciente que tiene diarrea, el niño, el joven, el adulto joven o el anciano que acude por un cuadro diarreico, es porque el saneamiento básico, el tratamiento del agua, no está bien, es decir, que pueden haber condiciones precarias. Por lo tanto, la diarrea está relacionada con el saneamiento básico y el nivel socioeconómico. Y por esa razón es que hay estas medidas preventivas que son las que nos han permitido, le ha permitido a la sociedad, a la comunidad médica, evitar que hayan que los casos de diarrea disminuyan. En la leche hay estos patógenos que son los más comunes, la salmonela, el campylobacter, la yersinia, y esto se ha prevenido el crecimiento de estos gérmenes a través del proceso de la pasteurización. Por lo tanto, es difícil que yo pueda tener una diarrea si yo hiervo bien la leche, la someto bien a este proceso. El pollo como alimento
los patógenos más comunes son la salmonella, el campylobacter. Por lo tanto, el cocinado energético es lo que previene que estos microbios desarrollen. En los huevos es fundamentalmente la salmonella, y por esa razón es que lo ideal es que uno consuma el huevo bien cocido. El pescado, donde puede haber el Vibrio, el virus Norwalk, igualmente debe estar bien cocido para evitar que uno tenga la diarrea. Y obviamente uno de los vehículos más importantes en la diarrea es el agua. Por lo tanto, con todos estos procesos de cloración, filtración, floculación y hervir el agua, es lo que ha permitido disminuir la prevalencia, la incidencia de la diarrea. Por lo tanto, todas estas son medidas preventivas. Rescatar entonces que la diarrea está asociada a un saneamiento básico precario o a un nivel socioeconómico muy bajo. Por lo tanto, esto es importante en la valoración del paciente con diarrea. Eso era lo que quería comentarles en cuanto a la diarrea, y rescatar que la diarrea crónica, en la diarrea crónica lo que el médico tiene que buscar son enfermedades como, por ejemplo, las causas más frecuentes de diarrea crónica son el paciente portador del VIH, que tiene diarrea persistente generalmente, el paciente con síndrome de colon irritable, los procesos de mala absorción, la enfermedad celíaca también es otra causa de diarrea crónica, el hipertiroidismo y la enfermedad inflamatoria intestinal, que son patologías que son motivo de otro tema. Fundamentalmente en esta clase lo que necesitábamos, la intención era abordar el tema de la diarrea, fundamentalmente de tipo agudo. Y les dejo este mensaje de este famoso doctor William Osler. Muchas gracias.